proclamando el Evangelio de Jesucristo a todo el mundo. Encuéntranos en Facebook, Instagram y YouTube como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Escuchas su sonido. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido.
Muy buenos días, tengan todos ustedes con un enorme gusto. Les saludamos desde Saltillo, Coahuila. Estamos muy contentos por nuevamente poder llegar a todos ustedes por la gracia de Dios a través de Neuma Multimedia. Les saluda Román García y como cada día de lunes a viernes, minutos después de las 7, aquí estamos con el favor de Dios de 7 a 9, más o menos con el favor de Dios, compartiendo con todos ustedes este tiempo, dándole gracias a Dios por sus misericordias que son nuevas cada mañana, como ya se dice, como ya se anuncia, como celebramos en este tiempo, dándole toda la gloria y la honra a Dios, porque es bueno y porque para siempre es su misericordia. Ya está Mateo ahí. Buen día, Mateo. Gracias a Dios que ya estás conectado. Bendito sea el Señor. De verdad que les saludamos con un enorme gusto. Nuestra hermana Rosa María también. Gracias al Señor ya saludándonos. Qué bendición. Les recordamos que estamos totalmente en vivo a través de Neuma Multimedia en Facebook. No sé si ya estamos nuevamente en la aplicación. Todavía no, pero estamos en neumamultimedia.com. Gracias a Dios. Y totalmente en vivo. Estamos en vivo en el 844-696-8450. Ahí está nuestro amigo Alex, a quien saludamos en este día. Buen día, amigo. Gracias a Dios. 844-696-8450. Y para aquellos que se quieren comunicar con mensajes o WhatsApp, lo hacemos a través del 844-880-4873. Y hoy miércoles, ya saben, los miércoles compartimos el tiempo con nuestro hermano Jaime Alfonso. ¿Cómo estás, Jaime? Buen día. Hermano, qué gusto saludarte una vez más estado? aquí en miércoles. Gracias a Dios. Ay, qué rico estar aquí con Sí. el Neoma para compartir la palabra de Sí, Dios con cómo nuestros no. hermanos. Qué bendición, hermanas, ¿verdad? Y amigos que también que nos Sí, escuchan, así ¿verdad? es. Aquí estamos muy gozosos. Gracias a Dios. Gracias Un a día Dios. más que el Señor nos dé la Nos oportunidad regala, sí, de poder pues dar su palabra sí, compartir. para que más almas se acerquen a Él. Al ¿verdad? Señor, ¿verdad? Al Señor. Sí, Y los que así estamos, es. que aquí sigamos Bien firmes. Así es. Sí, así es. Gracias a Dios, mi Jaime. Buen día. Y pues a todos ustedes que nos acompañan, que lo hacen cada mañana, ya saben la dinámica, estamos aquí comentando la palabra, compartiendo, invitándoles a que puedan interactuar con nosotros. Ahí están los medios para hacerlo, las vías de contacto, gracias a Dios. Y como cada día, pues vamos a la lectura de la palabra, en nuestro comentar del día a día, sabiendo que pues Dios tiene misericordia de nosotros, Dios nos enseña, Dios tiene cuidado de su iglesia, ¿verdad? Y por eso estamos muy agradecidos porque pues el Señor nos permite conocerlo, nos permite amarlo, servirlo, y pues siempre teniendo la oportunidad con las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, ya listos, ya dispuestos, como cada día, por gracia de Dios. También saludamos a nuestra hermana Jovita, ¿verdad? Sí, Ya anda nuestra hermana, gracias, saludarla. buen día, que andaba por aquí, con mucho gusto. Y a todos ustedes que nos acompañan, Rosa María Sánchez, Ricardo Cuella, también ahí está. Ahí está Ricardo. Gracias a Dios, Mateo. Bueno, gracias a Dios por todos ustedes. Los invitamos a que puedan compartir. Ayúdenos a compartir con otros. Sí. Ayúdenos a etiquetar para que la palabra corra y sea glorificada. Sí, esto no es un asunto de nosotros. No buscamos publicidad, no buscamos feligresía. Buscamos que la palabra de Dios corra y se glorifique el Señor. Totalmente Para eso estamos, de acuerdo, ¿verdad? no, amén, así Y es. bueno, vamos a hacer una primera lectura. ¿Qué le parece? Siempre tenemos aquí un tiempo de leer la palabra. En algunas ocasiones son los evangelios, algunas cosas son los salmos. En el Salmo 144, vea lo que dice el Salmo 144, Salmo de David, un salmo que nos habla de cómo Dios adiestra, cómo Dios prepara a su pueblo, a su iglesia, ¿verdad? Y aquí en el Salmo 144, vamos a esperar que lo tengamos para poderlo leer conjuntamente, ¿verdad? Aquí, y si usted lo tiene en casa, qué bendición, y si no, pues escuche con mucha atención. Algunos estarán en actividades ya propias del inicio de la mañana, o involucrados en su trabajo, o en el transcurso, ¿verdad? Sí, pero pues a todos ustedes con el gusto de siempre les saludamos y les bendecimos. 144 Salmo dice de la siguiente manera: bendito sea Jehová mi roca, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla, y mis dedos para la guerra. Quiero decir, oye, pues que qué violencia, ¿verdad? Podría decir alguien. Misericordia mía y castillo mío, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí.
Este es un salmo, obviamente, de David, lo escribe naturalmente en su tiempo ya de reinado, cuando está gobernando, y por eso dice: quien sujeta a mi pueblo delante de mí. Pero si usted se da cuenta, David está bendiciendo al Señor y le dice: Él es mi roca. Desde el principio, sí. Mi fortaleza, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. No, una situación que pudiera parecer, pues, de llamar la atención, ¿verdad? Que pudiéramos decir: oye, espérame, estás hablando de guerra, de batalla. Bueno, es que nosotros en este mundo, nosotros en esta tierra, nosotros en este plano terrenal, tenemos conflicto constantemente. Nosotros, así es. ¿Por qué? Porque siendo el pueblo de Dios, siendo un pueblo que va contra corriente, contra cultura, que va contra el sistema en el sentido de lo que el mundo establece, fija, afirma, enseña, doctrina, y nosotros tenemos en este mundo batalla, conflicto. Todo aquel que quiere vivir piadosamente padecerá, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque todo mundo va en contra del Señor, es decir, el mundo es enemigo de Dios. Entonces, una manera de entenderlo es que Dios adiestra nuestras manos para la batalla, los dedos para la guerra. Dios nos hace efectivos, Dios nos hace militantes, y volvemos a insistir, no es contra personas, no es contra carne y sangre, es contra algo espiritual. Así es. Si nosotros ignorásemos que tenemos una batalla, un conflicto espiritual, fallaríamos en el andar por esta tierra. ¿Por qué? Porque no entenderíamos el porqué de las cosas. Estamos en un tiempo, Jaime y amigos radioescuchas, que se están desvelando, revelando algunas verdades a medias. Escuché un corto de un sacerdote, así lo digo, de un sacerdote, y él estaba dirigiéndose a su feligresía en un mensaje con esto de que se descubre, finalmente se ventila que hay restos extraterrestres y naves, y él decía, sí. Él decía comunicando, y me salió ahí, lo vi, me llamó la atención, y él hacía el comentario: ¿cómo puede ser posible que se le dé más crédito a seres extraterrestres que a los ángeles, cuando de mucho tiempo tenemos el testimonio que hay seres que no son de este plano? Que son ángeles caídos. Que son ángeles caídos, y que tienen actividad y que han tenido manifestaciones durante mucho tiempo, y hoy digo verdades a medias, en el sentido de que ahora alguien va a decir: lo sabía, ahí está la verdad, mientras que la verdad siempre ha estado en las Sagradas Escrituras. Amén. En la palabra, y para mucha gente le es más fácil creer en eso, o en apariciones de lo que usted me diga, antes que en la palabra de Dios, que nos dice cuál es el trasfondo de todo esto. Entonces, estamos batallando en este mundo, pero Él nos adiestra, Él nos enseña, Él es nuestra roca, nuestra salvación, y está con nosotros. Sí, esto está sucediendo, la gente se alarma, se apanica, se deslumbra de que lo que está sucediendo ahorita con el asunto de los alienígenas, cuando tenemos la palabra de Dios, que es un libro también histórico, y que aquí hay historia donde dice acerca de cómo fue que cayeron los ángeles caídos, después de ahí que hasta se involucraron con mujeres. Sí. Bueno, hay mucha información, entonces, y la gente dice: no, este libro no, mejor lo que me están trayendo ahorita. Y lo cambian. Sí, es que les hace una mejor oferta. Como nunca el engaño se está presentando, se está sirviendo a las mesas. Y yo mencioné el caso de este sacerdote porque que me llamaba la atención que él quiere alertar al pueblo, a su pueblo, diciéndole: oigan, ¿cómo va a ser más fácil creer en eso que en los ángeles? Y la verdad es esa, o sea, hay testimonio en las Sagradas Escrituras. Nosotros lo hemos comentado aquí en muchas ocasiones, Jaime, de cómo cuando los ángeles se trasladan, dice la palabra de Dios, con carros de fuego. O sea, ¿a qué se refiere? La visión de Ezequiel y muchas otras más que están ahí y que están para comentar, para estudiar. Pero hoy el mundo presenta, insisto, verdades a medias, porque si bien es cierto, no son seres humanos, están
están preparando, tienen rato preparando, imagínense, desde los 70 están películas como Las Guerras de las Galaxias y programas del Viaje a las Estrellas y lo que tú quieras, anunciando, mostrando ahí, de alguna manera preparando a la humanidad para el tiempo que viene. La misma Organización de las Naciones Unidas está anunciando, alertando al mundo de una posible desaparición masiva. Y dices, oye, pues si nosotros sabemos que viene el arrebatamiento de la iglesia, pero cómo se mezclan algunas cosas, y para gente que no está adiestrado, que no está entendido, pues se lo van a llevar fácilmente, lo van a arrastrar con esa mentira, sí, claro. Y de hecho, Paz, por eso te decía ayer que estábamos hablando en el teléfono, que a mí me gustaría mucho tener un tema, no sé si para la próxima semana, trabajarlo bien o dentro de 15 días, sí, lo que es la diferencia entre la información que tiene el hombre contra lo que es la palabra de Dios, o sea, la ciencia del hombre contra la palabra de Dios. El evangelio, o sea, bueno, más bien, los argumentos humanos contra... versus la ciencia de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, sí me gustaría después traer ese tema un poquito trabajado, porque hay un chorro de cosas que están ahorita contaminando a la humanidad, y la humanidad que no está en Cristo, que no es iglesia, los despistan y los atraen, alejándolos de Dios, ¿verdad? Y este es una grave momento por el que está pasando ahorita la humanidad, porque el tiempo, la iglesia a nivel mundial, hay mucho TikTok en todos los idiomas donde toda la iglesia está ahorita esperando, y que ya sabemos que viene Cristo. Amén, ya sabemos. Amén. O sea, lo decimos con todo pleno conocimiento que estos tiempos ya están. Y la gente que no está en la palabra, pues trae el asunto de los alienígenas, trae el asunto de las naves, de los extraterrestres. Y recuerden nada más una vez lo que dijo Cristo, dijo, mi reino no es de aquí. Él mismo lo dijo, mi reino es de los cielos. O sea, si él hubiera querido no pasar por el madero, por la muerte, él dijo que él podía haber hablado al ejército de sus ángeles. Sí, sus huestes celestiales, ¿verdad? Así es. Entonces, no nos alarmemos. La vez pasada, hace 2 años, no sé, aquí lo platicamos, que me decía alguien, oye, entonces Cristo es alienígena. Pues claro, Cristo no es de aquí, no es de Cristo este es del mundo. Cielo. Bueno, hay que reconocer que la palabra, para que no se vaya a confundir el auditorio, alien es extranjero, es una palabra en inglés. Sí, así es. Entonces, cuando dices, pues él lo dijo, yo no soy de este mundo, no estamos hablando de un marciano, no. Pero el problema, por eso decimos que Dios adiestra nuestras manos para la batalla, nuestros dedos para la guerra, es porque la lucha que se presenta en este tiempo hacia la iglesia es cada vez mayor, es cada vez más fuerte, y el pueblo, dice la Escritura, desde la antigüedad, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. No es información la que necesitas. Hoy circula mucha información, mucha de ella es falsa, hay que decirlo, lo que se conoce como fake news, pero el pueblo tiene que ser adiestrado para defender, para presentar defensa, pero sobre todo para no comerse el engaño, ¿verdad? Nosotros estamos leyendo aquí el Salmo 144, bendito sea Jehová mi roca, que adiestra mis manos para la batalla, mis dedos para la guerra, misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. ¿Por qué lo decía? Porque estaba gobernando, estaba reinando, y estaba pues encaminando a ese pueblo hacia los principios y preceptos de Dios. Entonces, hoy en día, mis amados, hay que presentar defensa del evangelio, hay que presentar postura, no hacer polémica, no prestarnos a discusiones donde no, pero tenemos que prepararnos. Dice el apóstol Pablo, le dijo a Timoteo que tiene que estar preparado como obrero aprobado, que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, y que presentemos defensa. También dice la Escritura, aquel que nos demanda de esta fe que tenemos, sobre todo porque lo que se está develando, lo que se está mostrando, vuelvo a insistir, es a medias. Hay un conocimiento que se tiene en la llamada ciencia en el mundo, muy parcial, pero también recuerden que cuando
Adán y Eva comen del fruto, era del bien y del mal. Había ahí una mezcla, no era ni bueno, ni totalmente bueno, ni del mal, o totalmente malo. Y entonces así es como el engaño se filtra más, cuando hay cosas mezcladas con cierta verdad, cierta realidad. Entonces, como pueblo de Dios tenemos que prepararnos, tenemos que ser capacitados, tenemos que ser adiestrados por Dios y saber que los tiempos que vivimos son muy desafiantes, pero a la vez son de gran victoria. Y que sabe una cosa, estamos muy próximos a la venida del Señor. Amén. Más Gloria al próximos Señor. que nunca. Sí. Fíjese, si en las Naciones Unidas se está alertando que puede haber en algún momento, por alguna razón inexplicable, la desaparición de multitudes, obviamente ya se está preparando para decir, bueno, El arrebato. sí, nosotros sabemos que es el arrebato, pero ellos están planteando un panorama para una abducciones, ¿verdad? Posibles gente que va a ser levantada por los estos, así es. Entonces, cuán importante es que entendamos el tiempo que vivimos y que Dios nos prepara, nos capacita, nos habilita. Claro, así es, y tenemos que estar más tiempo en la palabra del Señor, Sí. Trabajando arduamente para poder comentar, ¿verdad?, con personas. Y la vez pasada estaba con una persona y me decía que si yo creía en Adán y Eva, Ujú. y yo le contestaba que yo creía todo lo que viene en la Biblia, pero antes de que yo tuviera este conocimiento de la palabra de Dios, cuando yo estaba en el mundo sin el conocimiento de Dios, para mí se me hacían muy atractivas la información que me daban acerca del Big Bang y cosas de ese tipo. Entonces mi reflexión es de que cuando no tienes información, eres un vaso, y si está vacío, Se llena de ¿con una qué cosa o de otra. se llena de una cosa o de la otra. Claro. Entonces, si ya estás preparado con la información de la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, hay que entenderlo. O sea, no es una teoría, no es una suposición, es la palabra de Dios. Sí. Bien explicado cuál es el plan, bien todo. Si no lo tienes ahí, entonces cualquier comentario que sea en TikTok o cualquier comentario de un programa de National Geographic o cualquier cosa, una persona, No, pues, él te vas a dejar que esa persona o ese programa o esa información se llene en tu vaso, y va a ser muy fácil de que pues te pierdas Claro. por la falta del conocimiento. Yo siempre he dicho, Paz, de que una persona tiene miedo cuando no tiene información. Sí. Por ejemplo, hay una persona que está enfermo Sí. y hay un temor, dice, es que sabes que tengo una bola. ¿Y qué será? ¿Será cáncer? No lo piensa el doctor, ¿verdad? Sí. Y vas con el doctor y bueno, sabes que tenemos que hacer un eco o unos análisis. Oye, ¿sabes qué? No, hombre, ya sería el resultado. Es agua. Se va a salir. ¿Y cómo vas? Se va a salir solo por el cuerpo, una acumulación de agua. Pero ya cuando tienes la información, tienes una tranquilidad. O si es un cáncer, dices tú, bueno, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Además de un trabajo que me va a hacer el doctor cuanto a medicamentos y tratamientos, la oración, ¿verdad? Sí. Porque somos de la iglesia. ¿Ok? Pero ya no tienes ese temor porque ya tienes la información. Entonces, cuando no tienes información, es muy fácil de manipular. Totalmente fácil de manipular, y además te amedrentan con cualquier noticia. Sí, claro. Y cuando se hace en la palabra, tenemos una seguridad, que la seguridad está en Dios nuestro Señor. Y es que lo comentábamos ayer en el servicio, una cosa es tener información aún de la palabra y otras cosas es conocer la verdad. Amén. Y nosotros recibimos Amén, la información de las Sagradas Escrituras, permanecemos en ella independientemente de las circunstancias, y Dios nos permite conocer la verdad de las cosas, y la verdad que es Cristo. Fíjate, comenta aquí. Y dice la palabra que la verdad nos va a hacer libres. Amén. Dice aquí Alejandro González, Sí. mi pueblo perece por falta de conocimiento. Sí, nos está citando ahí a Oseas. Dice, hay una noticia donde en Kenia murieron como 400 personas por ayuno extremo para poder ver a Jesús. Fíjate, 400 personas por un ayuno extremo porque querían ver a Jesús.
Dios en mío, Kenia. en serio. Dice, la gente que no lee la Biblia está expuesta a muchos peligros. No hay ejemplo de esto que pasó en Kenia en la Biblia. Qué triste, sí. Qué bárbaro. Bueno, es que hoy más que nunca vamos a escuchar cualquier cantidad de noticias sí. de lo absurdo, Sí, sí. de lo dices, uy, no puede ser posible. Yo me acuerdo cuando en Waco, Texas, un hombre, Sí. David Koresh, en los ¿verdad? 90, ¿no? Sí, ya 90, estamos sí. hablando de hace ratito. Ah. Y Que cómo él anunciaba que él era el Cristo. que él era el Me acuerdo, Mesías. sí. Cuando dice la Biblia, si alguno te dice, no le creas. O sea, No le creas. ya tenemos tiempo viendo la manifestación, tenemos tiempo. Por eso, ese decir, él adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra, no estamos hablando de algo físico, no estamos hablando que también sabemos que se va a poner color de hormiga en el tema de las naciones porque está profetizado, tarde que temprano vamos hacia allá. Pero está hablando de un entender, de ser adiestrado en la palabra, de ser entendido, de ser instruido. Y cuán importante es para nosotros que sepamos los tiempos que estamos viviendo y la lucha tan de frente. Miren, el adoctrinamiento que se busca a través de los libros gratuitos hoy, no en México, en todo el mundo, ¿verdad? Para adoctrinar sobre ideologías y sobre situaciones que son abiertamente contrarias al Señor. Y que nosotros sabemos que es una imposición, ¿verdad? Desde los más altos rangos de poder en el mundo, pero nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos esa firmeza, por eso cuán importante es Esa leerla, convicción. conocerla, Sí. ese conocimiento de la verdad por la palabra, Jaime. Entonces, Sí. que Dios adiestre tus manos, que Dios prepare tus vidas, ¿por qué? Porque tienes que defender tu postura, tienes que saber por qué crees, tienes que no ser alguien que es movido de un lado para otro por todo Así es. viento de doctrina, porque no te extrañe que el día de mañana empiecen a surgir ministerios que hablen, que tienen contacto, fíjate, ministerios dentro de la iglesia que digan un evangelio que va de la mano con los extraterrestres. No te asuste que el día de mañana alguien empiece a promover eso y que nos han estado contactando, y nosotros sabemos que si alguien viene del cielo, dijo el apóstol Pablo, así baje un ángel y te anuncie un evangelio diferente, no lo recibas ni le digas bienvenido. Eso es anatema, eso es maldición, así es. Entonces, imagínense todas las sorpresas que van a sacar, pero un pueblo adiestrado, un pueblo entendido, un pueblo que se faja como los lomos del entendimiento, como dice la palabra de Dios. Así es que cuán importante es que podamos reconocer los tiempos, prepararnos, servir a Dios, instruir a nuestros hijos, a los jóvenes, Jaime, porque pueden ser deslumbrados nuestros pequeñitos con estos temas. Oye, y hasta Cristo lo dijo, él dijo, oigan, cuidado porque vendrán muchos en mi nombre y muchos serán engañados. O sea, mismamente la iglesia tenemos que estar súper fortalecidos en la palabra de Dios para que no seamos engañados. Mira, los que se queden aquí después del arrebato, se van a dar cuenta. O sea, cuando venga Cristo va a venir una señal tan clara y tan fuerte y tan firme. O sea, está escrito en la Biblia. Entonces no se dejen engañar por nada ni nadie. Y no se paniquen y no anden como gallinas, perdóname, sin cabeza. Haz de cuenta que andan para arriba y para abajo todos alborotados. La firmeza está en Dios, está en su palabra. Y ahí es donde vamos a encontrar nosotros nuestro reposo, nuestro refugio. Y el Señor nos va a amparar y nos va a cuidar y nos va a proteger, nos va a dar esa fe, esa confianza que Él solamente puede proporcionar. Amén, amén, lo va a hacer. Y bueno, Él tiene el control de todas las cosas. Es que le invitamos en el amor del Señor que estemos en este entendimiento. Dios adiestra nuestras manos, Dios prepara nuestras vidas para esa batalla de la fe, del raciocinio. Estaremos platicando más adelante de esto y por lo pronto le invitamos a que pueda comprender, meditar, considerar Vamos a traer tema, el hecho de que Dios le ama, Dios todas las cosas que van a suceder, Dios ya las ha anticipado. Todo, claro, Él tiene control de todo, amén, sabe lo que va a ocurrir y lo dijo. Entonces, que mucha gente no lo sepa, pues es un riesgo para ellos mismos. Ayer lo platicaba yo con Pedro Luis. Sí, muy buen programa, el riesgo, gracias a Dios, ¿verdad? Que nos dio un buen programa. Lo platicaba de cómo
pues estamos viviendo un tiempo muy complicado donde el engaño prácticamente está mezclado con verdades a medias, así lo digo, y pues muchos que no están firmes en la palabra, que no están adiestrados, que no conocen, que no han leído la Biblia, como dice nuestro hermano Alejandro, híjole, pues están expuestos a ser extraviados. ¿Y sabes qué me impacta? Sí. Pues, es de que hay personas que creen que están en el conocimiento de Dios sin estudiar la palabra. Sí, ¿cómo? No se puede. Y tienen una firmeza. Sí. Tienen un engaño muy firme. A mí, sí, pero me impacta. Digo, pero ¿cómo puedes afirmar ese tipo de cosas? Sin leer las escrituras, sin saber lo que dice el consejo de la palabra de Dios. Y no puede ser, bueno, sí hay, en nuestra arrogancia en el corazón, que digas tú, esto sí de la Biblia y esto no de la Biblia. Sí. Porque esto sí me conviene, esto no, porque no lo comprendo, no lo entiendo. Que se vuelven selectivos, ¿verdad? Sí, y entonces el problema tan grave, familia, le hablo a la iglesia, el problema tan grave es de que entonces hay una confusión y te haces un ídolo. Sí. Porque entonces, si tú dices esto sí, esto no, y no tomas toda la palabra como la palabra verdadera de Dios, entonces te estás haciendo un Dios ajeno a esto. Sí. Y estás en un gravísimo peligro. Riesgo, ¿verdad? Hay que llegar con el Señor con un corazón quebrantado, con un corazón humillado, con un corazón humilde, para poder alimentarnos, ¿verdad?, de toda su palabra, que nos llegue a nuestras vidas, ¿verdad? Y te vas a dar cuenta, ahí sí te das cuenta, cuando dices tú, toda la palabra es verdad, hay una confianza, hay una firmeza que ya nadie te la puede quitar. O sea, estás totalmente ya comprobado, ya estás, dices tú, esto es lo que el Señor aquí me lo está diciendo, lo que dijo, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Totalmente estoy de acuerdo con todo esto. Hay cosas que de repente podrán ser difíciles, pero aquí en la oración tenemos que pedirle el don de la fe a nuestro Señor para que Él nos dé ese entendimiento en lo que vienen siendo las Escrituras, hermanos. Y alcanzar ahora sí, por medio del sacrificio de nuestro amado Cristo, la salvación. Y no demeritemos lo que es la santa palabra de Dios. Amén. Sí. Yo me gustaría, antes de ir a una pausa y comentar lo que nos propones, mi Jaime, que viéramos 2 capítulos de Isaías, el 42 y el 43, y que pudiéramos ver respecto a lo que se está viniendo, lo que se está cumpliendo, lo cual hay un pueblo entendido, hay otro pueblo que penosamente no. Pero en Isaías 42 y 43, 2 capítulos, y podemos leer un versículo de cada uno de ellos, 3 a lo mucho. Isaías 42 y 43. Les agradecemos a todos los hermanas y hermanos que se están reportando. Gracias a Dios. Dice el Señor. ¿En qué versículo, perdón? Isaías 42, 8 y 9. 8 y 9. Okay. Vean, por favor, el Dios que tiene control de la historia, el Dios que sabe el antes y el después, el Dios que nos anticipa que estos tiempos habían de venir y que nosotros tenemos rato diciendo, cuidado con el tema de los ovnis, de los extraterrestres, están con una verdad a medias porque hay testimonio. Viene un engaño, están preparando el escenario para el arrebatamiento de la iglesia. Lo dije el otro día, lo he platicado con los jóvenes, hasta una película de Spider-Man me impresionó mucho que llamen de un blipeo el hecho de que personas desaparezcan por un periodo de tiempo y luego regresen a la tierra, cuando nosotros sabemos que los arrebatados vamos a volver a la tierra. Sí. Pero qué interesante el mundo preparándose para esta acción. O sea, un jovencito, si desapareces todo el día de mañana, puede decir, no, fue blipeado, al rato regresa. Sí.
Imagínate, Es que lo que y es- no tener el entendimiento de lo que se viene. Pastor, así como nosotros estamos en el entendimiento de lo que es la verdad, lo que es la palabra, hay gente, hay movimiento que está trabajando para el mal. Así Claro. es para Satanás. Y ellos están en el completo entendimiento y lo manifiestan de tal manera con ataques por medio de Hollywood y por medio de tantas cosas, que la gente que no está en el entendimiento ni del uno ni del otro, están así, en el mar, Sí, ¿no? y se los pueden llevar en una ola. Y en este caso ellos con un entendimiento parcial, ¿verdad? Porque les han hecho creer, por eso digo que son verdades a medias. Sí, pero ellos inteligentemente lo están haciendo así. Sí, están promoviendo, sí, porque ¿quién está detrás de todo eso? Claro. Pues nuestro adversario, ¿verdad? Claro. Sí, Pero si te fijas, aquí en el Salmo 42, 8 y 9, Ujú. Dios le dice al profeta, y también Mm. vamos a leer un versículo del 43, Órale. yo Jehová, este es mi nombre, Mm. y a otro, dice, no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Ujú. Verso 9, he aquí, mire lo que dice Dios, se cumplieron las cosas primeras. Ujú. Todo lo que Dios dice se cumple. Amén. Todo lo que Claro. Dios dice se cumple. Y Él dice, se cumplieron las cosas primeras. Ujú. Y yo os anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz para que no te salgan con novedades. Y si alguien dice, oye, pues es que Maussan ya tenía tiempo diciendo, no, esto tiene cientos de años que Dios había dicho Pues lo miles. que se venía, ¿verdad? Sí. Miles en algunos Miles, casos. sí. Entonces, dice, yo os anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo las haré notorias. Dios ha profetizado los tiempos a los que vamos entrando. Si leemos en el 43, por favor, Sí. ¿eh? ¿En qué versículo? En el versículo 8 y 9. Mira cómo hay un pueblo que sin entendimiento, sin ver lo que la palabra de Dios, se va a extraviar. 43, 8 y 9. ¿Leímos el 42, 8 y 9? Leamos el 43, 8 y 9. Ahí ¿Qué va. dice? Dice, sacar al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que no da nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan verdad es. Le dice Dios a Isaías, saquen al pueblo que tiene ojos Sí. y está ciego. Sí, Saquen al pueblo que tiene oídos. O sea, hay un pueblo que viendo no ve y oyendo no oye. sí. Sáquenlo. Dice, y congréguense a una de las naciones y júntense los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto? Ujú. Y que nos haga oír las cosas primeras. Como diciendo, a ver, ¿quién de ustedes sabe las cosas que han de venir? ¿Quién de ustedes tiene? Ahora, insisto, Dios en su bendita palabra. Tienes que ser adiestrado. Cuando leas ese pasaje que leímos ahorita al principio, bendito Jehová que adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra, ve que la guerra a la que estamos llamados es una guerra espiritual, es una guerra de donde se han establecido fortalezas de pensamiento y donde se están estableciendo ideologías de muchos, de diversas características, pero todas contrarias a las Sagradas Escrituras. Entonces, tenemos que ser adiestrados. Dice nuestra hermana Jess Segura, ayer vi una noticia donde se realizó un culto dirigido por la inteligencia artificial. Lo comentó también Sí. Pedro Luis aquí. Sí. Es cierto, mi hermana Jessie. Ay, Dios mío. Imagínese que se le deja la inteligencia artificial en Alemania, donde es cuna de la reforma. O sea, que la inteligencia artificial elabore un sermón y diga lo que tenemos. Fue en Alemania. Imagínate, ¿a dónde vamos? Oye, también estaba leyendo que... Sí, ¿hacia dónde va el mundo? que- Haciendo las cosas. Sí, que por ejemplo en Alemania, que fue donde se transcribió por primera vez de latín a cualquier idioma que fue Sí, en sí, Alemania sí, en ese sí. entonces, y de ahí se llevó a todos los idiomas, incluyendo el de nosotros, para que la palabra corriera y que pues la conociéramos, ¿verdad? Que el país per cápita, ¿verdad? Más pues con problemas de pederastas, ¿verdad? Sí. Es Alemania. Mm, O sea, cómo Satanás está, pero sí.
enojado, o sea, está haciendo... Sí. Y la No, gente... pero también vas a lugares donde hubo un auge en la palabra y hoy no están en la palabra. Hoy están en otras cosas que no tienen nada que ver. Por eso es muy importante que no apostatemos de la fe, que no nos movamos. Por eso hablamos a un pueblo que es capacitado por Dios, que milita, que están firmes en la fe, que están firmes en la palabra de Dios. Oye, brother, Amén. por ejemplo, en Israel, hay que le dicen Tierra Santa, ¿verdad? Uh-huh. El santo es el Señor, pero a mí me toma mucho la atención de que para cualquier lugar que vas, te cobran. Que aquí estuvo sentado el Señor, que aquí estuvo la tumba del Señor, que aquí estuvo, y para todo te cobran y te cobran, o sea, han hecho un super negocio de... No, y hay que ver quién administra, se pelean por la administración de los lugares también. Qué tristeza. Sí, claro, claro. ¿A dónde lleva la humanidad? La obra de Cristo. La obra de Cristo, ¿verdad? No, y vuelvo a insistir, lo triste es que la gente que no está, el pueblo que no está en el entendimiento, que no está en la verdad, va a ser extraviado. Mi pueblo perece, mi pueblo fue destruido. Entonces, le invitamos a que medite en la palabra, le invitamos a que considere, que no se deslumbre de estos temas. Si hay alguna situación, pregunte y en la medida de lo posible le contestamos. La vez pasada lo estábamos platicando tú y yo, que dijimos, a ver, ¿qué porcentaje de Saltillo es realmente creyente? ¿Y qué porcentaje de Saltillo podría ser arrebatado? Y lo comentamos tú y yo te dije, ¿será el 5%? O sea, porque tú vas a un estadio, ¿cuántos cristianos ves ahí? Tú vas a un restaurante, ¿cuántos verdaderos cristianos, iglesia hay ahí? O sea, te fijas si alguien bendice los alimentos, alguien realmente te sientes acompañado. O sea, vas a un teatro, vas a un cine, ¿cuánta multitud está ahorita perdida? Sí. ¿Y cuánto? O sea, ¿qué porcentaje sería entonces a nivel mundial? Pues dependiendo de las regiones cambian mucho los porcentajes. Aquí en Coahuila hay un alto porcentaje de cristianos, sin embargo, volvemos a lo mismo. ¿Cuánta gente de esos cristianos están en un entendimiento claro? Son gente que no es voluble, son gente que permanece en la palabra. Entonces, Dios nos ayude, Dios te adiestre, Dios te prepare, Dios te enseñe. Afírmate en Dios, son tiempos complicados. Son tiempos para presentar defensa del Evangelio a quien nos demande razón, dice la palabra de Dios, y entiende quién es el Dios que te ha llamado, y el Dios que anuncia todas las cosas que están por suceder, todas las que han sucedido, y en ninguna profecía le ha fallado, todo se ha cumplido. No hay un libro tan maravilloso como las Sagradas Escrituras. No demerites el libro, ni Antiguo ni Nuevo Testamento. Está lleno de profecías que se han cumplido a cabalidad. Y Jesús dijo, pues si no me crees por las señales, créeme por las escrituras, créeme por el cumplimiento de las profecías. Entonces, vamos a ir a una pausa, vamos a tomar el tema que trae nuestro hermano Jaime. Estamos en Nueva Son cada mañana. Gracias a todos los que nos comparten, Ana Malacara, nuestra hermana Jessie, nuestro hermano Marco García, Claudia García, ¿quién más? A todos ustedes, Alejandro, Dios los bendiga, Carlos Toga, Carlos Tobar, un abrazo, a Gaby Contreras, doctor Marco, también aquí los saludamos. Gracias a Dios por sus vidas. Pues estamos en Nueva Son cada mañana. Aquí seguimos. Bendiciones. ¿De quién temerá el alma mía? Si nuestro refugio has sido tú, de generación en generación has sido tú. ¿De quién temeré en la oscura noche? Si solo me miras tú, Jesús, siento firme y protegido mi pobre corazón.
oscura noche. Si solo me miras tú, Jesús, siento firme y protegido mi pobre corazón. Descansaré en ti, aunque haya mil peligros a mi alrededor. Descansaré en ti, porque tú serás mi luz. Descansaré en ti, oh mi Dios, descansaré en ti. Descansaré en ti, aunque haya mil peligros a mi alrededor. Descansaré en ti, porque tú serás mi luz. Descansaré en ti, descansaré en ti. Regresamos. En Nueva Son queremos escucharte. Mándanos un WhatsApp al 844-880-4873 y participa con tu opinión en el programa. Amén. Bueno, aquí bueno, ya. Sí, así es. Ay, qué Bueno, pues gracias a Dios, nuestra hermana Norma también está al pendiente, bendito sea el Ay, Señor. hermana Norma. Y ahí están todos ustedes, gracias por padre. compartir, Sí. por comentar. Ulises, gracias, bendiciones y buen día. Y pues Dios te prepare, Dios te capacite, te habilite para la batalla, para el conflicto que se viene, que algunos ya tienen muy de cerca, lo tenemos, pero Dios está con nosotros, ¿verdad? Y nuestro hermano Jaime nos tiene aquí una lectura que nos invita a meditar en ella. ¿Qué vamos a meditar, Jaime, por favor? Gracias, pastor. Mira, traigo el tema para la plática de ahorita de esta hora que nos queda. Se llama Dios gobierna. Y quiero leer Colosenses 3, del 15 al 17, para después de ahí platicarlo, ¿verdad? Ok. Si me permites leerlo. Sí, por favor. No, adelante. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, Sí. a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, Amén. y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Bueno, en estos versículos está súper rico la palabra, como toda la Biblia, ¿verdad? Pero empieza diciendo, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. La paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Y ahorita de lo que estábamos platicando hace ratito, ¿cómo puede gobernar Dios en nuestros corazones? Para empezar, tenemos que conocer a Dios. Y la única manera es a través de las Escrituras. Al momento, lo que estábamos platicando, cuando ya conoces al Señor, vas en esa búsqueda, con ese anhelo de levantarte en la mañana, de seguirlo todo el día y hacerlo a través de tu pensamiento, de lo que estás viendo, de cómo estás respirando, de cómo estás haciendo todas las cosas de tu día, y además en ese anhelo de aprendizaje, el Señor establece
su reino en tu corazón. Amén. Y entonces, porque así decimos en el Padre Nuestro, ¿verdad? Venga tu reino. Se establece en nuestro corazón y nos da una paz que antes no conocíamos y jamás volveremos a conocer, porque solamente Él es el que la puede proporcionar. Entonces dice después aquí, dice, a lo que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos. Amén. Sí. Y aquí, esto en un solo cuerpo yo lo entiendo que es la iglesia. Así lo veo yo. Estamos llamados a estar reunidos nosotros como iglesia. Por ejemplo, el lunes tuvimos el tiempo de varones allá en el templo. Qué rico tiempo, ¿verdad? Sí, amén. Porque me encanta porque estamos ahí, los hermanos que nos conocemos, son amigos entrañables, porque tenemos un común denominador, que vamos a adorar y a conocer al Señor. Entonces, hay grupos de amigos que, por ejemplo, yo quiero mucho al grupo de amigos que voy al béisbol, y que otro grupo de amigos que una comida, pero este grupo de amigos es especial, es top of the line, o sea, a mero arriba, porque este grupo de amigos somos iglesia y estamos en el conocimiento, en la adoración, en la alabanza de Dios, ¿verdad? Y todos somos, como dice, sed agradecidos. Somos agradecidos porque fuimos tomados en cuenta por Dios para salvación de nosotros. Cuando llega eso a nuestro entendimiento, pastor, es nada más nos queda hincarnos y darle gracias a Dios y alabarle, ¿verdad? Me quiero detener aquí para escuchar tu comentario, porque nos queda buen tiempo para seguir con esto. Pero ¿qué te parece esto que estamos leyendo aquí, Paz? Dice, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo, a la paz de Dios, fuiste llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Si el pasaje que vamos a meditar es de la paz de Dios gobernando, Dios gobierna, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Sí, amén. Él es el Todopoderoso, y Él quiere que su paz gobierne nuestros corazones, más en los tiempos tan agitados que estamos viviendo, ¿verdad? En los tiempos de incertidumbre, en un tema post-pandemia, en el que pues el corazón de muchos se ha desalentado, desanimado, donde muchas personas ahora están en la zozobra de lo que viene. Ya estamos viendo más o menos lo que se asoma con estos. Sí. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Dios ejerce gobierno, y parte de ese gobierno se manifiesta en la paz del pueblo que le ama, que le conoce, en un pueblo que reconoce la gran misericordia de Dios y el gran favor de Dios. Dios gobierna, pero Él establece su reino. De hecho, me gustaría trasladarme a Mateo. Mateo, por favor. Mateo 6:6. Leo de la siguiente manera: mas tú cuando ores, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones, eso es rezar, Sí. vanamente repetir. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No te hagas pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre Celestial, tu Padre Celestial, sabe de qué cosa tienes necesidad antes que ustedes lo pidan. Ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y mira, Dios reina, pero uno solicita como hijo el reino de Dios en nuestras vidas. Amén, sí, claro. Por eso, ahorita que leías Colosenses, el apóstol Pablo está diciendo, y la paz de Dios gobierne en sus corazones, porque a eso fueron llamados, al gobierno de Dios.
El reino es algo que nosotros solicitamos todo el tiempo. Aunque Dios gobierna, aunque su voluntad se hace, nosotros pedimos que se haga en nuestras vidas. Porque su voluntad establece, si haces esto te va a ir así, si haces esto te va a ir así. Haz esto para que te vaya bien. Decía yo ayer en Deuteronomio 30, Dios te manda incluso qué debes de hacer para que... Pero si no lo haces, también es su voluntad que tengas la consecuencia de no atender. Claro. Entonces, aunque Dios reina, aunque Dios gobierna, nos enseña a nosotros a solicitar su reino, su gobierno en nuestras vidas. Ahí, lo que acabas de leer, es un claro ejemplo de lo que Dios quiere, que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Y fíjate, Paz, aquí tengo yo en Filipenses 4:9, que me voy a permitir leerlo, que es sobre lo mismo. Dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. Sí, entonces, tenemos que poner en práctica lo que hemos aprendido de aquí en la palabra, lo que hemos recibido, que es la bendición de Dios, y lo que hemos oído, y lo que hemos visto de quién, de Cristo, ¿verdad? Y dice, y el Dios de paz estará con ustedes. Sí, claro. Reina Él aquí en nuestros corazones, en nuestras personas. Pero si te fijas, lo está condicionando. Claro. Lo está condicionando que hagamos, a que actuemos como Pablo. Es decir, hay vidas ejemplares que nos dan testimonio del reino de Dios. Penosamente hay muchas personas que congregándose en una iglesia cristiana no buscan el señorío de Cristo. O simplemente Cristo no gobierna sus vidas porque ellos hacen con su vida lo que quieren. O dicen, Señor, yo aquí estoy el domingo o estoy el día que me congrego y lo que tú quieras, pero ya fuera de aquí. Mira, Paz, ahí te voy a poner un ejemplo. A mí que me pasó esto hace un buen tiempo. Me recomendaron a una persona que iba a hacer un trabajo ahí en la casa de yeso. Y me dijo, es hermano en la fe. Y llegó, hermano, ¿y cómo, qué tal, hermano Jaime? Y mucho gusto, hermano, y que no sé. Y hermano. Y de hermano no me dejaba. No te bajaba de Sí, hermano. Bueno, quedamos en el trato, ¿verdad? Y todo. Pues al final de cuentas el hermano se fue enojado, mal hecho el trabajo, y yo dije, pues no tiene de hermano, ¿dónde está ahí la presencia de Dios? ¿Dónde está la paz de Dios? ¿Dónde está el gobierno de Dios en su vida? Sí. Entonces, sí, como bien lo dices tú, hay mucha gente que sí se congrega, pero sale de ahí y te podrá decir hermano y podrá decirle señor y señor, pero pues no habita, o sea, no ha hay doblado el la rodilla, no está el señorío de Cristo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esto es una invitación a recapacitar, porque todos somos pecadores, pero tenemos que ir en pos del anhelo de estar con el Señor, de que el Señor esté con nosotros, de que Él establezca su reino en nosotros, de tener la lectura, de querer comer de este pan espiritual, ¿verdad? Pero si nos dormimos, nada más porque decimos, es que yo me congrego en tal lugar, y yo ya soy cristiano y soy salvo, no. Sí. Te estás engañando, porque eso no lo dice aquí en la palabra. Dios viene a salvarnos, pero una vez que nos salva, viene a ser nuestro Señor. Y nosotros tenemos que entenderlo y buscar ese señorío. Si leemos, por ejemplo, vamos a cambiar de pasaje. ¿A dónde vamos, Paz? Y vamos a ir a Efesios, es un ejemplo. Y aquí en Efesios vamos a leer algo respecto, capítulo 1. Efesios capítulo 1. Sí, por favor. Y en el versículo 20 y 21, y leemos hasta el 23. Efesios 1 del 20 al 23. Ok. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Amén. Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La superinminente grandeza de su fuerza, la cual opera en Cristo, y lo resucitó de los muertos, lo sentó a la diestra del Padre y lo colocó en los lugares celestiales. Verso 21.
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo fue dado por cabeza de la iglesia. Amén. Sí, sí, claro. La cabeza es la que ejerce el señorío. En un matrimonio, en el diseño de las escrituras y conforme a la fe, el esposo es la cabeza. La mujer es el cuerpo. No hay cuerpo sin cabeza que funcione, ni hay cabeza sin cuerpo. Es un cuerpo con cabeza, pero cada uno admite y recibe su función. Cristo fue dado a la iglesia como cabeza. Eso habla de que Dios gobierna, de que Dios tiene el señorío. Sí, Dios quiere que su paz gobierne en nosotros. Sí, el apóstol Pablo dice, imítenme como yo y Dios estará con ustedes. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se establece en los corazones. Amén, así es. Entonces, ahorita que leíamos en Mateo 6, del 6 en adelante, la iglesia es buscadora del reino de Dios, es buscadora del señorío. Ahora, en el papel, Dios ya dijo, Cristo es la cabeza, Cristo es el Señor, pero ¿cuántas veces nosotros no nos queremos someter? Y Él reina, y Él gobierna. Pero si nosotros no nos sometemos, también tendremos consecuencia de no someternos, porque en su reino también establece qué ocurre si Él gobierna nuestras vidas y qué ocurre si Él, gobernando, reinando, siendo el soberano, nosotros no admitimos su reino en nuestras vidas. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, ¿cómo le hizo? Primero lo puso por encima de todo señorío, principado y potestad. Amén. Él está por encima. Cuando Dios lo coloca por encima, por la acción, la obediencia de Cristo, ahora todas las cosas están a sus pies. Y si todas las cosas están a sus pies, alguien que debe de estar a sus pies, primero que nadie, es la iglesia. Amén, así es. Es su cuerpo. Y no hay mejor lugar que estar a sus pies. Entonces, dice que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo no solamente es el Salvador de la iglesia, sino también debe ser el Señor de la iglesia. Amén, sí, así Y es. aunque Él murió por salvación, por todos los seres humanos, no vemos que todos los seres humanos acepten esa salvación. Así es. Y aunque Él es el Señor sobre todas las cosas, no vemos que todas las cosas se sujeten. Y no es porque Él no tenga el poder, sino porque Él en su paciencia está esperando el cumplimiento y que nuestros corazones vengan a Él rendidos. Pero si no lo hacemos, también tiene el poder para decidir qué hacer sobre esa situación que ya también está escrito. Entonces, Y varias veces. Él reina, Él gobierna y Él es nuestra cabeza. Amén, así es. Entonces, una iglesia, ahorita decías un ejemplo respecto a la información, que a veces se puede andar como gallina sin cabeza. Sí, Totalmente cierto, porque no hay señorío, no hay ejercicio de autoridad en nuestras vidas. A veces nosotros pensamos, bueno, pues yo soy el hombre en mi casa, yo soy la cabeza. Sí, pero si tú como hombre no tienes cabeza, no tienes señor, pues tú como cabeza de tu casa no serás un buen ejemplo. sí. Oye, ahorita me viene a la memoria. Fíjate, hace años, cuando yo estaba trabajando, tuvimos durante más de un año un programa de desarrollo organizacional. Ok, Y entre eso, entonces disponíamos de todo el domingo, ok. durante un año. Todo el domingo durante un año. Imagínate el esfuerzo de todos los ejecutivos y trabajadores que íbamos Sí, sí. ahí, en lugar de estar pues con la familia o Sí, sí. en O aquel congregándose en entonces, algún- sí, pero en ese entonces yo no me congregaba, ¿verdad? Sí. Bueno, pues íbamos ahí. Oye, había uno de los asesores que traía un libro europeo con una nueva teoría de esas. Estoy hablando de los 90, ¿eh? Y decía, nada está mal. Todo Decía, está bien. todo está bien. A ver, y le pagaba la empresa. Fíjate, le pagaba la empresa para que todos nosotros, viejos y jóvenes, en ese entonces yo estaba joven, nos dieran esa doctrina que todo estaba bien.
Y yo decía, a ver, ¿cómo? Entonces, ¿no hay nada mal? No, no hay nada mal, todo está bien. Todo está bien. ¿Y Hitler? Y luego fue el primer ejemplo Sí, que sí, puse, sí, ¿verdad? sí, Que sí. se me ocurrió. No, pues es que él, según él, estaba bien. Dije, pero entonces, ¿qué hay, no hay juez? En ese entonces yo no estaba en la tiempo palabra. hablé con un doctor y me salió con ese argumento. No manches, pero Sí, dije sí. yo, y gente estudiada con maestría en el TEC y que no sé qué onda y que te manejan varios. Dije, pero ¿qué onda? ¿Qué? Esto es una locura. Y ya cuando yo empecé a leer la palabra de Dios, digo, mira, mi Dios sí juzga, sí. porque nos ama, juzga, ¿verdad? Entonces, hermanos, por favor, no se dejen creer de tantas cosas tan chafas, la verdad, tan pobres, tan hasta mezquinas, puedo decir. Oye, y no las compren, hombre, no, adéntrense mejor a la palabra. Fíjate, el Señor es por gracia. Amén. Qué amabilidad y con qué amor el Señor Sí. nos trata, ¿verdad? Y la otra persona cobrando para decir una sarta de mentiras, Sí. Todo está bien, adoctrinando. nada está mal. Imagínate nada más. Sí. Entonces ya pues entonces puedo engañar a mi esposa, entonces yo puedo Robar, puedo hacer esto. lo que puedo- sea, porque todo está bien. Porque de mi perspectiva Pues todo está- ahorita está un movimiento muy fuerte de que pues cada quien cree lo que quiere creer. Bueno, y es que en ¿verdad? ese caso, si todo está bien, no estoy mal, yo decido lo que está bien. Entonces, ¿cómo te coloca? Como Dios. Así es, así Como Dios. Todo está bien. Ujú. Entonces, ese es el gran problema de no tener aquí el señorío de Cristo y no entenderlo. Alejandro González nos dice, pues de hecho, cuanto más cerca estás del Señor, creo que más te das cuenta de lo lejos que has estado, ¿verdad? Y dice, me refiero a que te das cuenta que te falta santidad, descubres pecados que no habías visto en tu vida, cosas que no tienes que tienes que cambiar. Y dice, cuando andas lejos de él te sientes a gusto, que con ir el domingo es suficiente, no hay la sensación de necesidad de ir más allá con Dios. Ujú. Sí, es cierto, cambia la perspectiva, ¿verdad? Sí. Y caminar con Dios te hace ver la gran necesidad. Su hermano César manda saludos. Saludos, hijo. Adriana Sánchez Reyes dice, bueno, hermanos, buenos días, tengo una pregunta. Sé que está un poco fuera del tema, pero ya tengo tiempo con esta duda. Sabemos que Dios siempre le profetizó al pueblo de Israel cuánto lo iba a destruir por causa de su pecado por medio de las profecías. Mi pregunta es, ¿en qué parte de la Biblia podemos ver la destrucción de Israel por medio de los alemanes? Pregunta, ¿en qué parte de la Biblia podemos ver la destrucción de Israel por medio de los alemanes? Mire, hay varios pasajes, Adriana Sánchez, ahorita se me acuerdo, Huesos secos. me viene a la memoria los campos de concentración en, Ay, perdón. perdóname, en los campos de concentración en Europa viene descritos en cierto sentido en Ezequiel 37. Ezequiel 37 usted puede leer el capítulo, incluso puede leer capítulos antes y se va a dar cuenta de cómo va a resurgir Israel en las profecías. Específicamente cuando dice la palabra los alemanes, hay que recordar que Hitler, que queremos responder esta pregunta, hay que recordar que Hitler se autonombraba el Tercer Reich. Voy esperando pronunciarlo bien, no ando muy fluido en mi alemán en esta mañana. El Tercer Reich, pero él estaba haciendo alusión a un gobierno, a un imperio que se llama romano-germánico. Sí, así es. Usted tiene que estudiar un poquito acerca del imperio romano-germánico y darse cuenta que Hitler se autodenominaba el Tercer Reich de ese imperio romano-germánico. Es decir, hubo un primer Reich, un segundo Reich, y él se autodenominaba el tercero. Ahora, ¿por qué es importante, para contestar esta pregunta, por qué es importante darnos cuenta que el juicio de Dios vendría? También viene en Oseas el juicio, en muchos pasajes pudiéramos mencionar, ahorita le estoy mencionando Ezequiel 37,
Pero específicamente, para que usted pueda comprender un poquito, la Biblia está llena de misterios, pero misterios que Dios quiere develar, que Dios quiere mostrar, sobre todo cuando hay alguien que quiere conocer a Dios, que se intima con Dios, que lee la palabra, que se llena del Espíritu Santo. Dios quiere revelar. Entonces, para contestar esa pregunta, también tendríamos que ir al Apocalipsis, cuando se menciona que esta bestia que ha perseguido siempre al pueblo de Dios tiene que ver con 7 cabezas, y tendríamos que describir al imperio, por ejemplo, el imperio asirio, al imperio el egipcio, al babilónico, al griego, al romano y al romano germánico. De hecho, yo creo con toda firmeza que lo que va a resurgir es un neonazismo, ya hay, pero que va a volver a tomar fuerza y va a volver a perseguir a los judíos. Finalmente van a volver a invadir a Israel, van a invadir, van a sitiar Jerusalén. Eso está en el capítulo 12 de Zacarías. Pero ya para cerrar, contestar esta pregunta, y espero que le pueda traer algo de luz, Daniel nos va a dar, creo que una de las referencias más precisas. No te va a decir alemán, no te va a decir el nombre nazi, pero te va a dar una referencia que te va a ayudar a entender por qué. Daniel, voy a decir el capítulo, no lo he dicho, me estoy trasladando por allá. Aquí en Daniel, el Señor, en el capítulo 9, Dios le muestra a Daniel, no es algo sencillo, pero si lo busca, se va a dar cuenta que la palabra de Dios es verdad. Aquí en Daniel capítulo 9, en versículos 20 hasta el 27, Daniel 9, 20 al 27, Dios le revela a Daniel lo que está por acontecerle a Jerusalén. Recordemos que Daniel está en la cautividad, y dentro de esa cautividad en Babilonia fue destruida a Jerusalén, fue destruido el templo, y Dios le muestra a Daniel que se va a volver a reconstruir el templo, va a venir el Mesías, fíjese, 486 años más o menos después de lo que Dios le muestra a Daniel, se restaura el templo, viene el Mesías, Jesús es el Mesías de Israel, pero específicamente, esta sería la palabra clave. Le digo, se requiere de estudio, de ver referencias, pero yo le digo, nunca dice el pueblo alemán, no existía. De hecho, para los que no lo saben, Alemania, como nombre de Alemania o Deutschland, tiene muy poquito, no se llamaba así. No se llamaba así, se llamaba Prusia. Prusia, así como Rusia, Prusia. Y Prusia, tiene que ver con el imperio romano germánico. Específicamente contesto con esto. Dios le dice a Daniel, se va a restaurar Jerusalén, va a venir el Mesías entró a ese templo reconstruido, y en el versículo el versículo es el verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Son 7 cosas que ocurren aquí. Sellar la visión, la profecía, ungir al santo de los santos. Verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, está diciendo desde que se restaure el templo, desde que se dé la orden de restauración hasta que venga Jesús como Mesías, habrá 7 semanas y 62 semanas. Si usted multiplica 69 por 7, ahí va a obtener el número de años que iban a pasar para que viniera el cumplimiento del Mesías y de su muerte. Dice, habrá 62 semanas más 7, 69, se volverá a edificar la plaza, el muro en tiempos angustiosos, 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Se le dice a Daniel que se profetiza la muerte de Cristo, mas no por sí. Y aquí está la clave, hermana Adriana.
y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esta es la clave para entender dónde Dios profetiza la destrucción de Jerusalén y que tenía que ver con los nazis o el Imperio Romano Germánico. En el 26, cuando dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. ¿Quién destruyó la ciudad de Jerusalén en el año 70? ¿Quién destruyó el templo en el año 70? El Imperio Romano bajo el cargo de Tito Vespasiano. Tito Vespasiano destruye Jerusalén, destruye el templo, se cumple la palabra del Señor que dijo no quedará piedra sobre piedra. Pero ahí no está señalando a Tito, sino está señalando al pueblo. Dijo el pueblo de un príncipe que ha de venir. Ese príncipe que ha de venir terminará siendo el anticristo, versículos más abajo lo menciona, pero lo que señala es que el mismo pueblo que destruye la ciudad será el que encabezará por un príncipe que se convierte en el anticristo, el que va a terminar persiguiendo a los judíos. Ese príncipe era romano y el imperio que representa es el romano germánico. De ahí se deriva el surgimiento del nazismo, del nacionalismo en Alemania, que la verdad es que es complejo, pero espero que pueda quedar respondido esto, es el imperio romano germánico, a lo que Hitler tanta alusión le hacía, de que él era el tercer Reich de ese imperio romano germánico. Y entonces ahí ya está dejando ver que ese nazismo en ese momento y el neonazismo que resurgirá tiene que ver con los que causaron tantos estragos a Israel por juicios de Dios, pero que van a terminar sitiando a Jerusalén. Así a grosso modo, en 5 minutos, tratar de explicarle eso. Yo espero que quede respondida la pregunta. Se requiere de estudio, no es tan complejo, pero sí conocer lo que dice la Escritura en varios pasajes y entender lo que ha ocurrido en la historia, quién fue quien destruyó Jerusalén, en qué año, y que ese pueblo que destruyó tendrá un príncipe que encabezará, y que en parte ya lo vimos personificado en Hitler, pero en otro que será a semejanza de Hitler. Para eso, créame, vamos al tiempo, se va a cumplir. Sí, voy a hacer un comentario. Ahorita, en la actualidad, en este momento hace, yo creo que 3 semanas, el gobierno de Alemania ya está, el primer ministro dio una instrucción donde nunca, desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahorita, ya tienen instrucciones en el gobierno de hacer el mayor armamento. Ningún país europeo está invirtiendo tanto en armas como Alemania. Ahorita en este momento. Ninguno. O sea, y el tiempo es desde que perdió la Segunda Guerra Mundial hasta ahorita. Que ellos mismos se autolimitaban, como los japoneses, para rearmarse. Así es. Sin embargo, hay un problema que tenemos en Rusia y en Ucrania, y que es un tema de Oriente y Occidente, en cierto sentido. Bíblicamente, quien le va a poner un alto a Rusia va a ser Alemania. Sí. Bíblicamente, es un estudio muy profundo. pero no se puede resolver ahorita, pero eso va a traer consecuencias para con Israel. Israel va a volver a ser atacado por el nazismo, no sé si se va a llamar igual, yo creo que sí. Pero sigue siendo el imperio romano germánico. Pues de hecho Israel ya está siendo señalado, no te metas, o sea, no, claro. porque ya Israel ya está tomando también cartas en el asunto, y pues así va a ser. Digo, la profecía es, entonces hay varias referencias, sí. Le estoy dando la principal, pero digo, se requiere de algo de estudio, espero que le sirva la respuesta, hermana Adriana, aunque como usted lo dijo, pues no era parte del tema, pero con gusto, dentro de las posibilidades lo comentamos. Porque nosotros estamos hablando que Dios gobierna y que controla los tiempos, mi Jaime. Y fíjate que quiero leer ahora el versículo 16.
para edificación de la iglesia. Colosenses 3. 3, así es, Colosenses 3, 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. O sea, está dando una ordenanza, o sea, que la palabra de Cristo En vuestros more, corazones. sí, enseñándolos y exhortándolos unos a otros en toda sabiduría. O sea, la palabra nos enseña y nos exhorta en toda sabiduría. Y después fíjate cuál es aquí viene una coma y dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Bueno, yo voy a hacer este comentario. Ya no voy a conciertos, ya estuvo bien de conciertos, porque que si voy con el concierto de quien sea, tal persona sí, que es hermana en la fe, pues no doy cuenta que no. Y después que otro que no, hombre, qué bochorno se ha pasado ahí. Bueno, en uno de ellos, yo me di cuenta, Román, yo una vez te lo comenté, mi Román, que la multitud estaba pero cantando a todo pulmón y baile, y salte. Señoras y señores de mi edad, ¿verdad? Digo, sí, de 55 y todos como niños chiquitos, y grite, jajaja. Oye, pero... una euforia. Totalmente desproporcionada. Yo decía, yo me quedé de 4. Sí. Dije yo, híjole, ¿sabes qué? Ahí me llegó. Yo lo voy a hacer de una manera ordenada, pero con todo el amor en cada alabanza que sea para Dios. ¿Cómo la multitud se pierde en estar en un concierto, pero el momento de que se acerca en el templo para alabar al Señor, bajan las manos, ya no quieren bailar, ya no quieren cantar, susurran, están viendo, o sea, pero no, cuando es un concierto de moda, se estalla, ¿sí me explico? O sea, ¿cómo es contrastante? Totalmente, en serio, pero yo dije, hijo, yo no le vuelvo a fallar a mi Dios en eso, porque mi garganta, mis manos, todo mi ser, y así lo veo con mucha iglesia. Y de repente veo a hermanos que les llega el Espíritu Santo y se enjuagan los ojos, y me encanta, y yo le doy gracias a Dios, y le doy gloria a Dios. Un pueblo sensible, ¿verdad? Que adora a Dios, que conoce a Dios. Porque, fíjate, dice, la palabra de Cristo more, pero cuando está morando en ti la palabra de Cristo, llega el Espíritu Santo y mora en nuestros corazones. Entonces, dice, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Ya lo entendemos, lo recibimos. Es algo tan alegre, tan magnífico, tan poderoso. Dice, y después aquí es cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Hermanos, esto es totalmente, cuando lo estamos experimentando, es una bendición, pero magnífica, o sea, sublime por parte del Señor, y no hay manera de detenerte, ¿verdad? De repente pasa que estamos ahí en el templo y se nos pasa tan rápido la hora de alabanza, porque realmente estamos conectándonos con el Señor, ¿verdad? Es en serio, sí, es una conexión tan bonita, tan profunda, y esto lo quiero comentar yo aquí con la audiencia, porque de esta manera es como se le canta al Señor, de esta manera es como se le alaba al Señor, de esta manera es como se le agradece al Señor, no encogiéndote las manos, al contrario, extendiéndolas, no bajando tu voz, sino abriendo la garganta, ¿verdad? Pero todo eso tiene que ser primero que la palabra de Cristo more en abundancia. La paz gobernando, la paz de Dios gobernando, la palabra abundando y el corazón desbordándose. Sí, qué barro. Desbordándose por el Señor. Sí, no es de otra manera. Y es que, cuán triste es cuando... Bueno, y es que dice la Biblia que todo lo que respire alabe al Señor. Cuando hay cierta cautividad, cuando hay cierta atadura, pues la persona puede hacer otras cosas menos lo que el Señor le llama a hacer. Entonces, por eso nosotros procuramos el reino de Dios. Venga tu reino. Pero Él reina. Sí,
Él reina, sabe todas las cosas, pero nosotros somos gente que procura la voluntad de Dios, Sí. que procura el reino de Dios. Por eso, que la paz gobierne, amén, que la palabra abunde, amén, y que el corazón se desborde en alabanzas al Señor. Amén. Pero eso es algo que se procura. Nosotros estamos en oración pidiendo que venga el reino de Dios. Sí. Hágase tu voluntad, Señor. Entonces, cuán importante es que nosotros sepamos que aunque Dios gobierna por encima de todas las cosas, y así es, y ha establecido leyes para que si haces te vaya de una manera y si no haces te vaya, y todo está bajo su reino, es muy importante que nosotros procuremos que ese señorío, ahorita leíamos en Efesios donde dice, y Él fue dado por cabeza a la iglesia. Cristo no solo es el Salvador de la iglesia. Cristo vino a ser el Señor de la iglesia. Es el Señor de la iglesia, sí es. Porque la iglesia no tenía cabeza. No, claro, sí. No puede la iglesia No había camino. existir. No había. No había camino, no había verdad. No Nosotros había que hoy somos la iglesia no teníamos señorío. Hacíamos lo que bien nos venía en gana. Sí. ¿Me explico? Pero cuando Cristo nos salva, también nos gobierna. Y Él dice, sométete voluntariamente. Esto es lo que quiero. Y si no, como quiera vas a obedecer. Sí. Porque la iglesia nos ama. Sin embargo, nosotros podemos leer en muchos pasajes donde Cristo era predicado claramente como el Señor, el Adón, el Adonai, Sí. el amo. Sí. Por ejemplo, en Hechos. Y bueno, nada más para decirle a nuestra hermana que hizo la pregunta, a nuestra hermana Adriana, el hecho de que hoy sepamos el cumplimiento de las profecías, por ejemplo, Dios le mostró a Daniel que el imperio de Grecia, que tenía Alejandro el Grande, Sí. se iba a dividir en 4. Alejandro Magno. Alejandro Magno. Sí. Se divide en 4, sí es. Se iba a dividir en 4. Sí. Dije el grande porque la historia relata que era una persona muy alta y por eso también se le conoce como Magno. Y tiene algunas historias ahí, pero tremendas. Sí, Okay, muy, conozco sí. un poquito ahí de la biografía de este hombre. Sí. Entonces, Alejandro Magno, su reino se le divide en 4. Y Dios le reveló a Daniel, cientos de años atrás, que Antes. atrás, o sea, Por eso, vamos a ponernos de acuerdo, Paz. Alex, Es el momento. acompáñamelo aquí a la sala, por favor. Bueno, no, síguele. Sí. O sea, si digo antes, dice atrás. Alex, ya, por favor. Ay, seriedad. señor. Bueno, cientos años antes, sí. Atrás, ok, perdón, atrás. A Daniel le reveló mucho tiempo antes, cientos de años atrás, lo que iba a ocurrir con Alejandro Magno, cómo el reino se iba a dividir en 4, cómo uno de ellos iba a ser encabezado por un no familiar de él. Los que no saben, Alejandro Magno no tuvo hijos, sus generales se repartieron el reino, Sí. y uno de ellos fue el que terminó siendo un cuerno pequeño ahí, una profecía maravillosa, y todavía al día de hoy tiene repercusión, porque la bestia que ha perseguido al pueblo de Dios, a los escogidos, a los llamados, tiene que ver con imperios que siempre atacan a los judíos, que siempre se han levantado a perseguir a los judíos, Sí. entre otras cosas. Y hoy sabemos que se dividió el reino, que después de esto vino el imperio romano, y que del imperio romano se deriva el imperio romano germánico, que es cuando la Biblia dice que el séptimo también es el octavo, que es donde enlazamos al tema del nazismo. Pero, ojo, que Dios tiene el señorío de todas las cosas, Jaime. Amén. Que sí. Dios lo sabía, que Dios lo anunció anticipadamente, y que Dios hoy en día a nosotros dice, hey, te revelo lo que viene, te revelo lo que va a acontecer, busca mi señorío. Yo soy el Señor de la iglesia. Sí, sí, sí. Él es el que obedeció en todas las cosas al Padre. Él fue Y el que cumplió todo. el que cumplió, amén, el que Él es el cumplimiento. y hoy nos dice, busca mi señorío. Aquí en Hechos, el Sí. apóstol Pedro, cuando Oye, se pastor, predica a predicar, Y hay mucha palabra en el Antiguo Testamento donde anuncian a Cristo, ¿verdad? Él es el cumplimiento.
Porque hay gente que dice, ¿y dónde está Cristo en el Antiguo Testamento? No, pues falta entendimiento, ¿verdad? Sí. En Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2. Pedro se pone en pie. Versículo 36. Esto le quedó claro a la iglesia después del Pentecostés, ¿eh? Sí. Hechos 2:36 dice, sepa pues, dice Pedro, ciertísimamente toda la casa de Israel, no solamente gobierna a Israel, gobierna a todas las naciones, a todos los pueblos, pero aquí le está hablando a la casa de Israel. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios, el Padre, le ha hecho Señor Y Cristo. y Cristo. Le ha hecho Señor y Cristo. ¿Por qué Cristo? Porque Israel estaba esperando al Mesías, al Cristo, al ungido. Pero no solamente le hizo el Cristo, el Rey que no reconocen, también lo hizo como el Señor. Y la iglesia tiene por cabeza a Cristo. Amén. Y si no lo tiene por cabeza, algo le falta a la iglesia. Entonces, Cristo gobierna, Él reina, su paz gobierna. Dice nuestro hermano, ya volviendo al tema de la profecía, lo cual agradezco, por eso la estatua de Nabucodonosor se ve en los pies de barro, que es el último reino que se mezcla con las piernas de hierro. Exactamente. La parte de hierro representa al imperio romano. Entonces, fíjate, mi hermano Alejandro, nada más. La bestia tiene 7 cabezas. Hablando de Apocalipsis. Voy a mencionar imperios. Egipcio, asirio, babilónico, medo-persa, griego, romano, romano-germánico. Ahí están las 7 cabezas. Si me falta alguna, estoy confundiendo, ahorita voy a recordar. Cuando Dios le muestra la visión, Alejandro, cuando Dios le muestra la visión a Daniel, ya no estaba el imperio egipcio ni el asirio. Dios se lo muestra, de hecho no se lo reveló a Daniel, se lo reveló a Nabucodonosor. Y Nabucodonosor ve la estatua. Sí. Y la estatua tiene de arriba para abajo oro, Que es su reino. babilónico, Sí. plata, Sí. que es el medo-persa, El medio persa, así es. bronce, Que ese es el Griego. el griego, sí. hierro Que ese es el Romano. romano, y el hierro mezclado con barro. que ese es el A él le menciona Ese es el solamente, último. es el que se va a levantar. sí. Le muestra esas 5 etapas porque 2 ya pasaron. Se lo revela a Nabucodonosor, ya no existe el egipcio, ya no existe el asirio. Que todos ellos persiguieron a la nación de Israel. Sí. Le menciona a partir de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, romano y el último, que es hierro mezclado con barro. Entonces, Dios revela las cosas, Él sabe las cosas, Él sabe las mentiras que se iban a decir ahorita con respecto a los alienígenas y estas cosas. Él es el Señor. Entonces ya sabemos que parte va a ser romano y la otra parte que es de barro, Ajá. esa ¿qué parte será, verdad? Esa es la incógnita La que hay, y incógnita. que hay algunas hipótesis con respecto a cuál pudiese ser. Pero la gran realidad es que es hierro mezclado con barro. Ahora, piénselo, por favor. ¿Cuánto sentido tiene que después de la Segunda Guerra Mundial hay algo que se conoce como la Organización de las Naciones Unidas? Sí. O United Nations en inglés, ¿verdad? Sí. Y cuánto en este papel de conjuntar a otras naciones de todo tipo, pero mezclándolas con el hierro. Habría que meditar sobre la Organización de Naciones Unidas y que hoy en día
está imponiendo muchas cosas en el mundo a través de todos sus departamentos. Entonces habría que meditarlo con mucho cuidado. Y bueno, confirmo lo que estás comentando. Luego nuestra hermana Graciela también dice: buenos días, Pastor Román, bendiciones, le pido a Dios por usted, Jaime, mi sobrino, y todos mis hermanos presentes en esta transmisión. Gracias, hermana, gracias por sus oraciones, sí las requerimos y sí las agradecemos. También por nuestro amigo Alex, que está aquí enfrente, que Dios nos ayude. Bueno, Cristo es el Señor, Cristo gobierna, pero es muy importante que busquemos su reino. Él gobierna, su paz debe de gobernar a nosotros. Nosotros tenemos que pedir que venga su reino y se haga su voluntad. Él fue dado por cabeza a la iglesia. Él fue dado por Cristo y Señor a la casa de Israel. Oye, por todos lados, por donde le busques, Él es el Señor. Amén. Oye, y deja todavía aquí en el 17, en Colosenses 3:17, deja un mandato, ¿verdad? Dice: y todo lo que hacéis, todo lo que hagas, De hecho, de palabra. sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Porque Él es nuestro Señor. Amén. ¿Verdad? Entonces, pero aquí está diciendo todo, desde la mañana hasta que te duermes. Sí. O sea, todo lo que hagas, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Sin la palabra mora en nosotros, y si nosotros somos agradecidos y nosotros ya tenemos la sabiduría que nos ha dado el Señor a través de su palabra, bueno, pues entonces todo lo que hagamos, desde el primer momento hasta el hasta el momento que nos vamos a dormir, todo lo que digamos y todo lo que hagamos, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Amén. Padre, por medio de Él. ¿Por medio de quién? De Cristo. Siempre las oraciones, cuando estamos con el Señor, al final siempre terminamos nosotros diciendo: en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Todo lo pedimos, todo lo agradecemos, toda la alabanza, toda la gloria, siempre lo terminamos diciendo en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, yo la vez pasada estaba viendo ya ves que de repente en el TikTok hay mucha información, y ya sabemos que la palabra de... Ya nos dimos cuenta que eres muy tiktokero. Sí, ya sabemos, sí. TikTok, ok. No, pero también hay mucha información en las redes sociales que sí son verídicas, ¿verdad? Te das cuenta, como la pronunciación de Jehová, que le tuvieron que poner unas vocales para que se pudiera pronunciar, porque en el alefato no hay vocales. ok, entonces ¿cómo se pronuncia? Dicen que es inhalando y exhalando. Entonces por eso dice que toda criatura alaba al Señor. Entonces, todo lo que respira. Todo lo que respira, ¿verdad? Ajá. Tiene razón, todo lo que respira. Bueno, cuando a mí me llega este entendimiento de que siempre estamos mencionando el nombre de nuestro Señor con nuestra respiración. Entonces cuando entiendo eso, digo: ¿cómo voy a pronunciar el nombre del Señor? ¿Con qué pensamiento? ¿O con qué ojos? ¿O con qué boca? ¿Con qué oídos? ¿Con qué labios? ¿Con qué labios? ¿Con qué pensamiento voy a estar yo mencionando con mi respiración el nombre del Señor? Sí. Aquí hay un mandato que dice: y todo lo que hacéis, todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho. Fíjate que si tú respiras cuando te alteras, alguien te da un cerrón en el carro, cambia tu respiración. Si tú estás orando, tu respiración es diferente. Si tú estás llorando, cambia tu respiración. Al momento de comer, o sea, lo que hagas, tu respiración cambia. Y lo entiendo, porque es manera de cómo el cuerpo debe de trabajar, ¿verdad? Pero ante Dios, el nombre de Dios que lo estamos mencionando con nuestra respiración, ¿cómo lo vamos a manifestar? Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que pensamos, para que todo lo que hagamos de palabra o de hecho, haciendo todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y siempre dando gracias a Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, como es lo que estamos comentando. Así Dios gobierna, que así Dios gobierne siempre nuestras vidas. Amén, en sus corazones. Sí,
Y bueno, pues este era el compartimiento, Paz, Muy bien. que quería dar ahí para la iglesia y para los amigos que nos escuchan. No darnos por vencidos, estar, como lo comentaste desde el principio, estar en la roca, ¿verdad? Estar en la pelea, estar Adiestrados por Dios. por Dios. Sí, siempre. Amén. Bueno, pues nos tenemos que ir, ya concluimos este tiempo, son las 8:50. Quiero pedirles un favor, ayúdenos a compartirlo. Es tan sencillo como ponerle ahí, compartir, etiquetar, puedes poner ahí los nombres a quien lo compartes. Todo lo que hagan. Sí, claro. Todo lo que hagan. Por en favor, el nombre si lo del quiere Señor hacer en el Jesús. nombre del Señor. Y si no, pues también, ¿verdad? Porque ahorita no veo muchas compartidas, a veces sí. Pero, pues les invitamos a que puedan compartir. Sabe que lo esperamos, bueno, no lo esperamos. Tenemos una convocatoria de oración a las 3 de la tarde, la hora novena, la de la oración. Sea que estemos presentes aquí en el micrófono o no, tenemos una convocatoria de oración. Así es que le invitamos a que nos acompañe a las 3 de la tarde en esa convocatoria. Por lo pronto, terminamos. Sí. Si Dios lo permite, mañana regresamos aquí de 7 a 9. Mañana viene el Pastor Javier. Pastor Javier Flores. Así es. Pues nos vamos, Jaime. Sí, totalmente agradecido contigo, con Gracias a Alex. Dios. Y gracias a Dios por este tiempo. Saludos, queridos hermanos y hermanas, amigos, que estén muy bien. Gracias a todos. Bendiciones.